Historia de Jabobo. Tomo 3. Volumen 1. Libro de los reyes de Media y Persia. Capítulo 1. La poderosa Asiria trama conquistar Siria e Israel. Y tras los 15 años que duró el asedio y la destrucción de la ciudad de Anshan, el rey Samsi-Adad V de Asiria se dirigió a Nínive, la gran ciudad, para morar en ella y permitir que su nación se recuperara económicamente de todas las pérdidas materiales y humanas de la guerra. 5 años más tarde, emprendió eficaces ataques destructivos a cada tribu meda o persa que hallaba a su paso a través de los montes Zagros y El Burz, así como en las mesetas próximas a la tierra de Partia, Persia, Anshan y Elam. 10 años estuvo saqueando e imponiendo pago de tributo obligado a cuantos pueblos lograba subyugar. Pero poco tiempo le duraban estos bajo su dominio asirio, porque al poco tiempo se rebelaban o cambiaban de lugar, porque eran nómadas en su inmensa mayoría, debido a que desde los tiempos de la caída del imperio de Elam, las ciudades fueron abandonadas y saqueadas por sus mismos habitantes por causa de las constantes revueltas, y lo mismo ocurrió en Anshan por la destrucción que en ella provocaron los asirios. Finalmente, el rey de Asiria se dio por vencido y no continuó acosando con dureza a todos estos pueblos migratorios. Sin embargo, logró derribar con su poderosa fuerza militar, durante los últimos 20 años de su reinado, la hegemonía política independiente de Babilonia y su dominio sobre Elam. Ciudades babilonias como Adab, Akkad, Babilonia misma, Borsippa, Erech, Kis, Lagash, Nippur y Ur fueron saqueadas y sometidas al pago de elevados tributos para el trono asirio. Su sometimiento a Babilonia se caracterizó por la barbarie, el salvajismo, la depredación, el saqueo, la destrucción y la humillación a la cultura y a los dioses extranjeros. Cuando murió, fue enterrado con honor en Nínive, la gran ciudad, pero despreciado y aborrecido en el resto de los dominios extranjeros que se hallaban bajo el control de Asiria. Y tras su muerte, Adad-nirari III, su hijo, fue coronado rey de Asiria y comenzó a reinar en lugar de él. Como el imperio asirio estaba en plena expansión, ambicionó obtener Siria e Israel, tierras que su abuelo no logró conquistar. Y aunque conocía perfectamente la humillante muerte de parte de Jehová Dios que su abuelo recibió de él, ignoró estas advertencias de sus servidores, y, reuniendo a un poderoso ejército de 700.000 soldados, salió de la ciudad de Cala desde Nimrut en dirección oeste para desviarse hacia el sur cuando llegara a Arpad para dirigirse a Siria e Israel. Y finalmente llegó a Damasco durante el 2.º año de su reinado y descubrió que esta ciudad, capital junto a todo el reino de Siria, fue por segunda vez conquistada por el rey Jehoás de Samaria, de las 10 tribus norteñas de Israel, porque la tercera y última vez que Jehoás la conquistó fue 2 años después, es decir, 1 año antes de su muerte. Entonces la atacó y la conquistó y le obligó al rey Jehoás pagarle tributo. Entonces, informes inquietantes de una conspiración que se tramaba contra él en Nínive lo obligó a regresar junto a todo su ejército, aunque logró que el rey Jehoás le pagara tributo durante 3 años hasta que murió, y Damasco se rebeló contra el dominio asirio y Siria se desligó nuevamente de debajo de su control. A pesar de todo, el rey de Asiria sí logró aplastar la conspiración que contra él se levantó en Nínive.
Los servidores leales del rey de Asiria vieron la conspiración como una señal de mal augurio por haber atacado el rey a Asiria y subyugar a un rey israelita, cuando Dios demostró su pleno desagrado al respecto al abuelo del rey cuando éste trató de invadir Siria e Israel. Pero nuevamente Adad-nirari III, rey de Asiria, no hizo caso de las advertencias a pesar de que era Jehová el Dios verdadero quien estaba detrás de éstas. Por eso, cuando se enteró de la muerte del rey Jehoás de Samaria y de la sublevación de Siria y su capital Damasco contra su autoridad, se resolvió en formar nuevamente a un poderoso ejército para aplastar la rebelión de toda Siria e imponerse en autoridad con crueldad. A pesar de todo, sentía en el fondo de su corazón cierto remordimiento por lo que se proponía hacer, puesto que comenzó a sospechar que en verdad podía estar el Dios verdadero detrás de todo aquello. Sin embargo, durante todo un año le surgieron impedimentos al rey asirio para lograr formar su ansiado ejército, porque en aquel tiempo Jehová trajo una enorme sequía a la región de Nínive, lo que provocó enormes pérdidas económicas y falta de buenas cosechas. Y la misma gente de Nínive comenzó a percibir que era un castigo de Dios lo que estaban experimentando por ser ellos miembros activos de una nación cruel y despiadada. El propósito por el cual Jehová no deseaba que Asiria arruinase Siria ni Israel era porque quería proteger a su herencia de tan cruel enemigo que los destrozaría y desarraigaría de la tierra que Jehová juró dar a su pueblo. Y en verdad lo merecían, por las extremas crueldades que Asiria infligió a los pueblos extranjeros, violencia que nunca fue superada por cualquier otro pueblo de la zona, lo que provocó la ira e indignación de Jehová sobre ellos. Por solo mencionar un aspecto de la bárbara crueldad asiria que incluso impregnaba los hogares de sus propios habitantes en lo referente a las esclavas jóvenes, era que si se presentaban en público, o sea en la calle, cubiertas con un velo, se les amputaban las orejas, y en cuanto a las esposas de los asirios, sus leyes permitían azotarlas, arrancarles el pelo, cortarle y lastimarle las orejas si ella no había hecho algo del agrado de su esposo. Sin duda, costumbres abominables.